Seguimos buscando al mejor deportista de la historia con Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí seguimos. Aquí seguimos, confinados todavía. Efectivamente. Vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia. El de hoy, martes 5 de mayo, como todos, tiene un padrino. Hola, soy Óscar Fernández, entrenador, historiador de atletismo, estadístico, y vengo a defender la candidatura de Paavo Nurmi como mejor deportista de la historia. Una de las mayores glorias del olimpismo, uno de los mejores deportistas de toda la historia. Paavo Nurmi, el mejor de aquella grandísima generación de los finlandeses voladores. Ganador de 9 oros olímpicos en carreras de media y larga distancia y también de campo a través entre los Juegos de Amberes 1920, los de París en 1924 y los de Ámsterdam en el año 1928. Paavo Nurmi es todo un símbolo nacional en Finlandia, sin lugar a dudas el mejor deportista en la historia de ese país. En total ganó 12 medallas en Juegos Olímpicos, pues a esos 9 oros hay que sumarle 3 platas y estableció 22 plusmarcas mundiales oficiales en distancias entre los 1.500 metros y los 20 kilómetros. Y se calcula que otros 58 récords de manera no oficial. Nurmi destacó por su gran resistencia y regularidad, además de por una poderosísima zancada. Era un obseso de los tiempos y siempre será recordado por esa imagen corriendo solo en los entrenamientos y con un cronómetro en la mano izquierda. De la figura de Paavo Nurmi nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el entrenador de atletismo e historiador de este deporte, Óscar Fernández. En aquella época el programa era un poquito distinto a ahora. Existía cross por equipos, bueno, que eso también le hace un poco tener la posibilidad de tener más medallas que una persona de hoy, ¿no? Destacó desde 800 hasta arriba en todo. Hubo un momento que llegó a tener los récords mundiales de 1500 hasta el 10.000 en todo. Es decir, milla, 3000, 5000, su dominio fue apabullante. 121 victorias consecutivas, en el 10.000 acabó invicto, en cross acabó invicto, es decir, nunca le fueron capaces de ganar en 10.000 o en cross. El currículum de él es impresionante, a todos los niveles. Paavo Nurmi, un héroe nacional en Finlandia, como destaca John Virtanen, el responsable de la fundación de la sociedad Paavo Nurmi, en declaraciones al programa Transworld Sports. Paavo Nurmi fue un gran hombre y nadie debería olvidar lo que consiguió. Es un héroe nacional en Finlandia. No hemos vuelto a tener un icono como él desde entonces. Durante su vida fue un gran embajador de nuestro país y la leyenda de Paavo Nurmi debe mantenerse viva. Como siempre empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que es en este caso, ya sabéis, la leyenda del atletismo finlandés Paavo Nurmi, sin lugar a dudas, uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Paavo Nurmi nació el 13 de junio de 1897 en Turku, en el suroeste de Finlandia, en el seno de una familia bastante humilde. Era el mayor de 5 hermanos y la familia vivía en una casa de apenas 40 metros cuadrados en el centro de Turku. El hermano pequeño de Paavo falleció en 1909 y un año después, quien perdía la vida era su padre, víctima de una enfermedad pulmonar. El joven Paavo tuvo que abandonar los estudios cuando era solo un niño y con 12 años empezó a trabajar en una panadería. Para entonces ya era capaz de correr los 1.500 metros en un tiempo de apenas 5 minutos. Había nacido en él ese interés por el atletismo inspirado en la figura de otra leyenda del atletismo finlandés como fue Hannes Kolemainen, ganador de 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. De todo ello nos habla así Óscar Fernández. Su referente fue Kolemainen, ¿no? Hay que recordar que en 1912 Kolemainen consigue 3 medallas de oro, ¿no?, para Finlandia. Pero Finlandia dependía del imperio ruso. Para los finlandeses, el hecho de ver esa bandera, si yo llevas a ver, no, como que renunciaba de esa bandera, ¿no? Un referente no solo para Nurmi, era para todo el país. Había la oferta que tenemos hoy de deportes, todo se centraba ahí, ¿no? Y claro, los Juegos Olímpicos era pues, un elemento mayor, más importante que había. Y desde muy pequeñito quiso practicar deporte. Viene de una familia dura, de muchos hermanos, que tenía que trabajar. Él trabajaba en una panadería, empujando los carros por Turku, para arriba, para abajo. No se estudiaba tanto. Y bueno, eso lo curtió, digamos. Paavo Nurmi se compró su primer par de zapatillas con 15 años y con 17 ingresó en el club deportivo Turun Urheiluito, ganando su primera carrera de 3.000 metros pocas semanas después. Nuestro protagonista de hoy corrigió su programa de entrenamiento para incluir caminata, sprint y calistenia. No en vano, aparte de ser un corredor muy resistente, también destacaba por su fuerza.
El joven Paavo compaginaba el atletismo con distintos empleos para mantener a la familia. Empezó a trabajar en un taller de Turku y allí estuvo hasta que ingresó en el servicio militar en una compañía de ametralladoras en la Brigada Pori en abril del año 1919. Nurmi era un joven peculiar, pero no tardó en ganarse el respeto de los mandos militares. Todo el mundo comentaba que era un carácter bastante peculiar, pero bueno, que los mandos militares lo apreciaban porque miraban que era un talento físico descomunal. Y ahí empezó ya él mismo a indagar con métodos de entrenamiento y demás. Es una época de máximo esplendor físico para una persona. Ahí tuvo la posibilidad de desarrollarse, que a la larga le vino muy bien. Mientras otros soldados marchaban, Nurmi corría largas distancias con un rifle al hombro y una mochila llena de arena. Paavo improvisó nuevos métodos de entrenamiento en el ejército. Corría detrás de los trenes agarrándose del parachoques trasero y usando botas militares revestidas de hierro, con el fin de estirar su zancada y fortalecer sus piernas. Paavo Nurmi era un portento en Finlandia, pero le faltaba dar ese gran salto a nivel internacional. Y así es como llegamos al verano de 1920 con nuestro protagonista de hoy con 23 años de edad. Paavo disputa en Amberes sus primeros Juegos Olímpicos. Su debut fue los 5.000 metros, cediendo ante el francés Guillemot para tener que conformarse con la plata, en lo que ha sido la única derrota de Nurmi ante un atleta no finlandés en unos Juegos. Sin embargo, luego se resarciría al conquistar el oro de los 10.000 metros y en las pruebas de cross, tanto en individual como por equipos. Aquella derrota ante Guillemot fue un punto de inflexión para Nurmi, cuyas carreras se convertían en una serie de experimentos que el finés analizaba meticulosamente. Paavo era conocido hasta entonces por su ritmo frenético en las primeras vueltas, pero decidió cambiar sus rutinas. Y lo hizo con un cronómetro que siempre llevaba en la mano izquierda, con el fin de repartir de manera uniforme sus esfuerzos a lo largo de sus carreras. Buscaba perfeccionar sus técnicas y tácticas hasta tal punto que las actuaciones de sus rivales carecieran de todo sentido. Vamos a escuchar lo que cuenta John Virtanen, responsable de la fundación de la sociedad Paavo Nurmi en Transworld Sport. Todo lo que Paavo necesitaba era su cronómetro. A él no le importaba lo que hacían sus rivales porque no competía contra ellos. La carrera de Nurmi era una carrera contra el tiempo. Paavo Nurmi corría cada vez más rápido y con más inteligencia, y los récords del mundo empezaban a caer como churros. 1.000 metros, 2.000, 3.000, 5.000... el 1500 y la milla, una forma sencillamente impresionante de prepararse para los siguientes Juegos Olímpicos, los de París en 1924. Paavo Nurmi se había graduado como ingeniero y preparó a conciencia aquellos Juegos en la capital francesa que se vieron amenazados para él por culpa de una lesión en la rodilla. Pero el finlandés se recuperó a tiempo y en París no solo es que ganara, sino que además su dominio fue sencillamente abrumador al conquistar el oro en las 5 pruebas en las que participó. 1.500, 5.000, 3.000 por equipos, cross y cross por equipos. Y eso que no se lo pusieron nada fácil. El 19 de junio de 1924, Paavo disputó las finales de 1.500 y 5.000 en apenas una hora, en menos de una hora, ganando esta última prueba a su compatriota Ville Ritola, que ha sido uno de los grandes rivales en la carrera de Paavo Nurmi. De aquellos Juegos de París nos habla así Óscar Fernández. En una hora, 55 minutos. Fue en 1500 y el 5000. Llegó clarísimamente su plenitud. Marcas, incluso a día de hoy, serían destacables, ¿no? No al nivel máximo, pero sí a nivel regional de cualquier campeonato autonómico. Con esa marca se puede ganar perfectamente, ¿no? Los Juegos de París, los famosos de Carros de Fuego, de Eric Lindell y demás, ¿no? Todas las crónicas hablan de que esos juegos fueron preciosos, que fueron unos juegos de los más recordados. La oferta deportiva no era tan grande como era hoy, y era lo máximo a nivel deportivo, ¿no? 5 pruebas, 5 oros, lo ganó absolutamente todo, ¿no? Nurmi hizo una gira por Estados Unidos en 1925, compitiendo en 55 eventos a lo largo de 5 meses, en los que estableció nuevas plusmarcas mundiales, y en 1928 disputó en Ámsterdam los que serían los últimos Juegos Olímpicos de su carrera. Allí, en la capital holandesa, Paavo disputó 3 pruebas, haciéndose con el oro en los 10.000 metros y con la plata en los 5.000 y los 3.000 obstáculos, tras ceder ante sus compatriotas Ritola y Loukola, respectivamente. Era la época en la que dominaban los finlandeses voladores. Paavo Nurmi tenía entonces 31 años y ya había protagonizado algún que otro amago de retirada. 4 años después, en 1932 y con 35 años,
Se preparaba para disputar en Los Ángeles los que hubieran sido sus cuartos Juegos Olímpicos, participando en una maratón que entonces constaba de 40 kilómetros y 200 metros. Sin embargo, acabó siendo vetado al ser acusado de profesionalismo, habiendo infringido supuestamente las estrictas normas de amateurismo impuestas por el Comité Olímpico Internacional. Habla Óscar Fernández. La rivalidad en esa época era Suecia-Finlandia, curiosamente. El presidente de la Federación de la IAF era sueco, intentando presionar a un organizador alemán para que declarara que había cobrado Nurmi una cantidad de dinero por participar en su prueba, quitarlo de la prueba. Luego después, la Federación Finlandesa lo exoneró, dejaban por participar pero sin derecho a premio, y después la Federación Finlandesa dijo que o participaba con todos los honores o que luego no participaba. Eso fue 3 días antes. Él estaba allí, de hecho vio las pruebas en Los Ángeles desde el estadio, ¿no? Se había pasado ya la maratón y en esa maratón todos comentaban que se había lesionado el calcáneo. Es posible que pudiera rendir. En cualquier caso, ya era las postrimerías de su carrera deportiva, ya no era, digamos, que la mejor época de él. Paavo Nurmi se retiró del atletismo en septiembre de 1934, ganando una carrera de 10.000 metros en la ciudad finlandesa de Viipuri. Para entonces se había casado con una aristócrata finlandesa llamada Silve Laaksonen, aunque el matrimonio apenas duró 3 años. Ambos tuvieron un hijo en común llamado Matti. Tras su retirada, Nurmi pasó a ser entrenador de la Federación Finlandesa de Atletismo y entrenó a los corredores de cara a los Juegos de Berlín en el año 1936. Paavo Nurmi empezó a destacar pronto en los negocios y se hizo millonario gracias a la bolsa y a la construcción, levantando 40 edificios en Helsinki. En uno de esos edificios de apartamentos alojó a su antiguo rival, Ville Ritola, permitiéndole vivir por la mitad de precio. Matti Nurmi siempre admiró más a su padre por sus negocios que por su carrera atlética. Fue una persona muy optimista. Trabajó extremadamente duro a lo largo de su vida y se exigió mucho tanto a sí mismo como a los demás. Ese fue su principio básico. Además, fue muy inteligente, lo que le ayudó a no pensar en sus oponentes. 20 años después de lo ocurrido en Los Ángeles, se celebraban los Juegos de Helsinki en 1952 y entonces el COI exculpó a Nurmi, permitiéndole ser el último portador de la antorcha olímpica en aquella excepcional cita olímpica en la casa de Paavo Nurmi. Lo cuenta Óscar Fernández. La antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Helsinki la enciende él, es decir, es la mayor institución del país deportivamente. Hay una estatua de él en el Estadio Olímpico de Helsinki. En Turku, que es su ciudad, se celebra el Paavo Nurmi Games y uno de los mayores mítines que hay en el norte de Europa, ¿no? Se convirtió en un referente y un héroe nacional, claro, porque también hay que pensar que era un país recién nacido. Luego también viene la guerra de invierno con los rusos, que les roba Karelia, y a todos los niveles Paavo Nurmi se convirtió en un personaje histórico de Finlandia, que fue mucho más allá del atletismo, lo que puede ser aquí en España ahora Nadal, es un referente, ¿no? Nurmi pasó los últimos años de su vida con numerosas penurias físicas. Falleció el 2 de octubre de 1973 en Helsinki con 76 años de edad y recibió un funeral de Estado. El máximo exponente de los finlandeses voladores, el único atleta que ha sido capaz de ganar 5 oros en el estadio de atletismo en una sola edición de los Juegos Olímpicos, en concreto en los de París en 1924. Paavo Nurmi, un deportista de leyenda, todo un símbolo nacional en Finlandia que sin duda ha trascendido lo que es el atletismo y el deporte en general. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia y lo haremos, por supuesto, con la gran ayuda de Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo. Un placer, Dani.